Muy buenos días familia Achiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un postre de coco muy bajo en azúcar y que estoy seguro les va a encantar. Así que por favor sigan todos los pasos. Iniciamos esta receta preparando el bizcocho que va a llevar nuestro postre. Para este bizcocho yo voy a usar 4 huevos tamaño L, los más grandes, o en algunos países se les dice también tamaño grande, y lo que vamos a empezar es a batir. El truco para el bizcocho está aquí, así que por favor tengan mucha paciencia porque la vamos a necesitar y vamos a necesitar hacerlo con muchísimo amor, como siempre les digo. Luego vamos a poner 2 cucharadas de azúcar, el equivalente a 20 gramos, y yo adicional pues voy a agregar stevia y una pizca de sal. En realidad este postre lleva alrededor de unos 150 gramos, el bizcocho nada más, de azúcar. Eso es una cantidad exagerada, así que yo solamente voy a usar 20 gramos y el resto en stevia. Vamos a batir hasta obtener el triple de la mezcla inicial, como esta que ves acá. Te puedes tardar de unos 10 a 15 minutos. Mira, este es el punto en el que tenemos que dejar las claras bien esponjosas. Luego vamos a obtener 84 gramos de fécula de maíz y 29 gramos de harina de trigo. Luego le vamos a poner una cucharada a la mezcla acá de todos los ingredientes secos de polvo de hornear. Mezclamos muy bien y para que ustedes sepan más o menos la equivalencia, lo voy a hacer y les voy a contar en cucharadas a cuánto equivale toda esta mezcla. Inicialmente vamos a hacerlo paso a paso. Unas 5 cucharadas inicialmente o unas 4 cucharadas de esta mezcla y vamos mezclando siempre con movimientos envolventes. Por favor siempre vayan hasta el fondo para traer toda la harina y háganlo poco a poco. No queremos deshacer todo el aire que le hemos puesto a la mezcla, así que ten paciencia y hazlo con mucho amor. En total, para que se hagan una idea, son 10 cucharadas de esta mezcla, 10 cucharadas grandecitas. Así que si ustedes de pronto no tienen para medir exactamente esta mezcla, lo pueden hacer así. 10 cucharadas aproximadamente. Volvemos a seguir mezclando. Ya saben, movimientos envolventes. Mientras yo hago esto, te invito a que me regales un like. O si de pronto no te has suscrito, te invito a que te suscribas a este canal. Por último, como esta mezcla lleva mucho huevo, es muy importante que le pongas una cucharada de vainilla, o si no tienes vainilla puedes ponerle ralladura de limón. De esta manera le bajamos un poco el sabor a huevo que pueda tener. Luego que tengamos ya listo todo, lo que vamos a preparar es el recipiente. Yo voy a usar papel para hornear. Cortamos muy bien como te muestro a continuación y luego ponemos un poquito de mantequilla derretida con harina de trigo. Mezclamos y esta mezcla la vamos a poner sobre el recipiente. Ahora vamos a poner el papel dentro del recipiente. Como pusimos anteriormente, esta mezcla va a ayudar a que se sostenga mucho más fácil. Y adentro también vamos a poner un poquito de la mezcla de la mantequilla con la harina de trigo. Después de haber arreglado muy bien el papel, ya estamos listos para vaciar la mezcla en el recipiente. Volvemos a mezclar un poquito y luego vaciamos todo en el recipiente con mucho cuidado. Tú lo puedes hacer en un recipiente redondo si quieres, en el que tú prefieras. Yo estoy utilizando este cuadrado, es bastante grandecito como se pueden dar cuenta, y lo llevamos a un horno que ya está precalentado a 180 grados por 20 a 25 minutos. Ahora vamos a preparar la crema de coco o el relleno que va a tener esta receta. Estoy utilizando medio coco, en mi caso era un coco grandecito, pesó aproximadamente 200 gramos y lo que vamos a hacer es cortarlo en trozos pequeñitos para ayudarle a la licuadora cuando vayamos a licuar. Ahora vas a integrar 1 litro de agua tibia, un poquito más que tibia diría yo, y vamos a dejarlo acá reposar, 1 litro de agua en total. Han pasado los 25 minutos y ya tenemos nuestro bizcocho listo, está dorado por encima y al introducir un palillo pues este sale limpio. Vamos a dejar a que el bizcocho se enfríe, miren como se pueden dar cuenta quedó precioso, y vamos a continuar preparando la leche de coco. Agregamos toda la mezcla del coco con el agua y lo vamos a licuar muy bien. Luego vamos a colarlo
Y yo les recomiendo que utilicen nuevamente la pulpa y la regresen al vaso para tener pues una leche con mucha más grasita. Vuelves a poner un poco más de la leche y vuelves a licuar. Una vez tengas esta mezcla lista, vas a poner 500 mililitros de esa leche en la olla, luego vas a medir 250 mililitros o un cuarto de litro de leche normal y la vas a mezclar con 250 mililitros para un total de 1 litro, mejor dicho, de leche, sino que me gusta agregarle también un poquito de leche normal. Ahora vamos a agregar 84 gramos o media taza de maicena, aproximadamente son unas 7 cucharadas. Mezclamos muy bien y luego llevamos esta mezcla a la olla. En total les voy a decir, se van a gastar 1 litro de leche de coco y van a agregar 100 mililitros más para que la mezcla quede un poco más ligera. Agreguen 1 cucharada de vainilla y luego, para endulzar, de 2 a 3 cucharadas de panela es lo que yo voy a usar, y también voy a complementar con un poquito de stevia. Si quieres otro relleno distinto y súper delicioso, acá arriba te voy a dejar la receta del postre Napoleón. Esa crema también te puede servir para este postre. Ahora seguimos mezclando a fuego bajo y lo hacemos constantemente. Mientras tanto vamos a ir tostando unas 4 cucharadas o 5 cucharadas de coco rallado a fuego bajito. Seguimos mezclando, como les digo, sin dejar de parar. Esto puede tomar incluso a veces hasta 20 minutos o 15 minutos. Den vueltas constantemente. Cuando ya vean que la mezcla está gruesa, que se desprende muy fácilmente del fondo y que al trazar una línea pues se queda así abiertica, pues ya estamos listos con esta mezcla. Ahora vamos a partir el bizcocho por la mitad. Trata de hacerlo con un cuchillo de sierra para que no lo vayas a dañar. Y ahora vamos a integrar en la primera parte del bizcocho, vamos a integrar la mezcla. La cantidad que tú prefieras, vas a tener bastante mezcla, así que no escatimes y ponle bastantica. Luego vamos a traer la otra mitad del bizcocho, vamos a cerrarlo y vamos a poner encima otra parte de la crema. Ponle tanta crema como quieras y luego vas a ir distribuyéndolo con ayuda de una espátula. A mí me gusta ponerlo así por los lados y por todos lados para que quede bien bañado el bizcocho, y luego vamos a decorar con el coco rallado tostado, que está espectacular y tiene un aroma delicioso. Y este es el resultado de este postre. Como les dije, es más bajo en azúcar. Usualmente estos postres son mucho más dulces, así que le hemos bajado un poquito. Sabe delicioso, está muy rico, es muy sencillo, como se pudieron dar cuenta. Si les ha gustado, los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita en la función de todos. Y también, por supuesto, que me regalen un like. Cada like es súper importante. Compartan las recetas y atrévanse a prepararlas en casa. Está deliciosísimo, deliciosísimo este postre. Los invito para que lo preparen en una fecha especial o de pronto el fin de semana, que a veces se nos antoja algo dulce, pues esta podría ser una muy buena opción. Espero lo disfruten tanto como nosotros. Quedó delicioso, así que los animo a que lo preparen en casa. Al final, todos los ingredientes usados en esta receta, al igual que en la caja de información. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los espero en Facebook. Un beso gigante. Chao.